Les decía que en general en endocrinología hay que revisar bien la fisiología para comprender la fisiopatología y las enfermedades. ¿Ya? La diabetes es una enfermedad del páncreas, pero es de una enfermedad del páncreas endocrino. ¿Ya? ¿Ya? Del páncreas endocrino. El páncreas endocrino constituye solamente el 1 a 2% del páncreas. Como ustedes saben, el páncreas tiene células de acción exocrina que pertenecen al sistema digestivo, ¿no? Respecto al sistema endocrino, solo 1 o 2% son células pancreáticas endocrinas, ¿no? La distribución es heterogénea, o sea, se distribuyen en todo el páncreas, en la cabeza, en el cuerpo, en la cola. Está inervado por el sistema nervioso autonómico. Y estas son las células que se han encontrado. Fíjense, la mayor cantidad son células beta, ¿no? Que producen insulina, células alfa, ¿no? Que producen glucagón, y se ha encontrado una diversidad de otras células que vamos a ver acá, algunas de ellas, somatostatina, algunos polipéptidos. Estos también tienen patología, pero no la vamos a tocar. Dan generalmente tumores, ¿no? Tumores se llaman tumores neuroendocrinos, ¿no? Como han visto, las principales células son las células beta y alfa, que se encargan de producir insulina y glucagón, ¿no? Entre estas dos hormonas, lo que hacen es controlar el nivel de glucosa en sangre, ¿no? Controlan el nivel de glucosa. La glucosa es indispensable para vivir. Es la principal fuente energética, porque si ustedes recuerdan las clases de bioquímica, ¿no? La glucosa va a sufrir un proceso de glucólisis, ¿no? Glucólisis. Esta glucosa va, a través de sus metabolitos, va a entrar a los ciclos de Krebs, a la oxidación mitocondrial, para finalmente producir energía. O sea, necesitamos glucosa, tenemos que tener glucosa, y el nivel de glucosa debe estar siempre presente en la sangre. La principal fuente va a ser la dieta, la alimentación, ¿no? La alimentación va a hacer que creo que acá tengo un gráfico, acá, ¿no? La mayor parte de alimentos que consumimos, el 50% más o menos, son carbohidratos. Estos se van a convertir a glucosa, ¿no? La glucosa va a pasar a la sangre, ¿no? Y va a estimular a estas células beta para la producción de insulina. ¿Y qué hace la insulina? ¿No? Saca esta glucosa de la sangre y la va a llevar a distintos órganos, casi a todos los órganos, principalmente estos tres: hígado, adipocitos y músculo, ¿no? Y en cada órgano va a haber lo que hemos mencionado, glucólisis, ¿no? Y formación de energía, ATP. Por eso es indispensable, ¿no es cierto? Eso ocurre cuando comemos. Cuando no comemos, porque tenemos periodos de ayuno, por ejemplo, los que han desayunado hoy día, ¿no? Están secretando ahorita insulina. Los que no han desayunado, que probablemente son la mayoría, ¿no? Están secretando glucagón. ¿Por qué? Porque el nivel de glucosa probablemente está bajando un poquito en la sangre, ¿no? Está bajando, y eso estimula la producción de glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Toma la glucosa de donde se ha almacenado, porque cuando comimos, ¿no? ¿No? Nuestro desayuno, ¿no? Se produjo insulina para hacer glucólisis, pero, ¿no? Si tenemos exceso de glucosa, este sistema de la insulina o esta hormona no solamente produce glicólisis, sino agarra la glucosa y la guarda como glucógeno. Recuerden que el glucógeno es glucosa más glucosa más glucosa más glucosa a la N, ¿no es cierto? Es una forma de reservar glucógeno. Y eso lo guarda en el hígado, también en el músculo, ¿no? Y también guarda como grasa, como vamos a ver después, ¿no? Entonces, en los periodos de ayuno, como el que están ahorita, por ejemplo, que no han desayunado todavía, ¿no? Y la glucosa comienza a bajar, ustedes producen glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Transforma el glucógeno almacenado a glucosa, de tal forma que siempre tenemos niveles normales de glucosa en la sangre. Fíjense, cuando la glucosa comienza a bajar acá a la derecha, cuando la glucosa comienza a bajar, ¿no? Tenemos
83 miligramos. Esto es variable, ¿ya? Puede ser 80, es variable en las personas, pero apenas desciende el nivel de glucosa en la sangre, por ejemplo, ahora. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace es disminuir la producción de insulina. ¿No? Esta insulina disminuye primero. Eso hace que esta transformación de glucosa a glucosa no disminuya también, ¿no? Y se mantiene la glucosa en la sangre. Eso es lo primero que ocurre. Lo segundo que ocurre es que se estimula, bueno, en realidad varias hormonas, ¿no? Dentro de ellas, las catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas también hacen este mismo efecto. Y acá está el glucagón, ¿ven? Glucagón. La hormona de crecimiento, cortisol, ¿no? Entonces, todas existen, fíjese, una serie de hormonas que van a controlar nuestra hipoglicemia. O sea, en realidad nunca vamos a llegar a tener hipoglicemia, porque siempre va a haber hormonas, a no ser que todas estas fallen, pero es imposible, porque las catecolaminas pertenecen al sistema nervioso central y se producen en la médula adrenal. El glucagón se produce en las células alfa del páncreas. La hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, el cortisol en la adrenal. Entonces son diferentes órganos que producen estas diferentes hormonas para mantener la glucosa normal en sangre. ¿Por qué? Porque es indispensable, ¿no? Ya cuando baja la glucosa por alguna enfermedad, un tumor, digamos, productor de insulina, no baja, recién da síntomas y se altera la conciencia. Tendría que alterarse todas estas hormonas para que a alguien le cause hipoglicemia. O lo contrario, cuando se acaba el glucógeno. ¿Cuánto dura el glucógeno? Dura más o menos 12 horas. ¿Eh? 12 horas. Entonces, una persona podría estar sin comer 12 horas y no le pasa nada. Y si se acaba el glucógeno, ¿qué ocurre? Recuerden que les había dicho que la insulina no solamente fomenta la glucogenogénesis o glucogénesis, ¿no? Formación de glucógeno, sino también fomenta la lipogénesis. Recuerden que los triglicéridos están formados también por glucosa, triglicéridos, grasas. Y los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo. Entonces, ahí también tenemos otra reserva, ¿no? Otra reserva de glucosa. Entonces, ¿podemos vivir más de 12 horas sin comer? Claro que sí, hasta días podríamos vivir sin comer, porque tenemos mucha reserva, glucógeno y células adipocíticas, ¿no? Me perdono un ratito, voy a marcar la asistencia porque tengo que marcarla. Muy bien. Hay que marcar la asistencia, dice. Perdone que se vea todo.
Ya perdonen un ratito. Es que me olvidé la contraseña y tengo que... Bueno, seguimos entonces. Ya. Estamos ahí. Entonces, ¿cómo funciona la célula beta? La célula beta, acá está cómo funciona, ¿no? ¿Están ahí, perdón? Sí, doctor. Doctor. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo funciona la célula beta? ¿No? Se estimula, bueno, por la glucosa principalmente, ¿no? También se sabe que es estimulada por otros péptidos y también actualmente se sabe que es estimulada por las incretinas. ¿Ah? Eso es importante porque después en el tratamiento vamos a ver que se utiliza ese mecanismo. Pero clásicamente se estimula por la glucosa, ¿no? La glucosa, como hemos explicado, estimula la producción de insulina. ¿Cómo lo hace? Esto entra a glicólisis nuevamente, forma ATP, como ya les dije, como en cualquier otra célula, pero el ATP en este caso, en la célula beta, lo que hace es cerrar los canales de potasio, ¿no? Los cierra. Esto provoca una despolarización de la membrana y esto a su vez abre los canales de calcio, ¿no? Y es el calcio intracelular el que va a generar dos cosas. Uno, la secreción de insulina y otro, la síntesis de más insulina, ¿no? Esto es lo mismo, ¿ya? Pero en otro gráfico solamente lo repito para que se entienda bien, ¿no? La glucosa que incrementa en la sangre, ¿cierto? Porque toman su desayuno, su quaker, su quinoa, su pan, se transforma en glucosa, la mayor parte, entra a la célula por un transportador, a la célula beta estamos hablando, ¿no? Por un transportador que se llama la GLUT2. Antes de eso ha pasado por el intestino, ¿no es cierto? Se ingresa al intestino por otros transportadores también, tipo tipo transportadores de sodio-glucosa, ¿no? Al intestino. A la célula beta entra por este transportador GLUT2. Este es glicólisis, ¿ya? Transformación de glucosa, glucosa 6-fosfato. Acá en realidad entra varios mecanismos que nos hemos saltado, que es toda la glicólisis, ¿no? Diferentes pasos que son mediados por enzimas. Entra ciclo de Krebs, ¿ya? Produce ATP, entra a cadena respiratoria, produce ATP, y el ATP en la célula beta produce, acá ya lo dijimos, cierre de los canales de potasio, ¿no? Cierre. Esto conduce a una despolarización de la membrana y esta despolarización permite abrir los canales de calcio, que son los que van a liberar insulina y también fomentar la síntesis de más insulina, ¿no? Así se produce. Entonces, acá ven la relación entre la glucosa y la insulina, ¿no? Relación entre la glucosa y la insulina. Todo el tiempo existe glucosa en la sangre, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo hay glucosa en la...
Y obviamente se eleva además cada vez que comemos, ¿no? Cada vez que comemos se eleva la glucosa, ¿ya? Desayuno, almuerzo y cena. Obviamente, si es que comemos cada rato, cada vez va a haber picos de glucosa, ¿no? Tampoco entra por acá. Ya. Entonces, la acción de la insulina, ¿no? Después de ser liberada, va a todos los órganos en realidad. Todos los órganos necesitan insulina. ¿Para qué? Para que ingrese la glucosa, así en el tejido adiposo, hígado, músculo. La particularidad del sistema nervioso central es que no requiere insulina. La glucosa entra directamente. Es el único órgano que no requiere insulina para que la glucosa ingrese, ¿no? Probablemente porque el cerebro siempre tiene que estar alerta. Este es un gráfico donde mostramos la secreción de insulina. La insulina en todas estas células tiene receptores, un receptor de insulina, ¿no? Que está conformado por dos cadenas, alfa y dos beta, ¿no? Esta insulina se liga, así como cualquier otra hormona, ¿no es cierto? Cuando han hecho fisiología o fisiopatología han visto que todas las hormonas funcionan con receptores. Está la hormona, está su receptor. Y la función última es que ingrese la glucosa. Pero en este paso hay varios pasos, ¿no? Acá está otra vez, ¿no? La insulina, el receptor de insulina. La insulina se liga al receptor, ¿no? Y hay una cascada de señales que acá incluyen varios pasos que son la fosforilación de la proteína C, la activación del diacilglicerol. Son varios pasos bioquímicos que desencadenan que este transportador, se llama el GLUT4. Los GLUT son transportadores de glucosa. Recuerdan que en el páncreas, en la célula beta, había el GLUT2. Pero la diferencia de este GLUT es que no está en la membrana, fíjense. Está en el citoplasma. Y esta estimulación va a hacer que estos GLUT migren, ¿ya? Migren, trasloquen se llama, o sea, migren hacia la membrana. Recuerden que solo este estímulo de la insulina va a provocar esto. Si no hubiera esto, los GLUT se quedan acá. ¿Y para qué migran? Para que la glucosa que está en la sangre no entre a cada célula. Esa es la función de los GLUT4. ¿Y para qué ingresa la glucosa? Habíamos dicho que los principales órganos son el hígado, el músculo y el tejido adiposo, los adipocitos, ¿no? Entonces, en el músculo, obviamente, ingresa para producir energía, ¿no? Para que el músculo se mueva. Recuerden que hay varios tipos de músculos, ¿no? El corazón es un músculo, ¿no? Que requiere energía todo el tiempo, ¿no? Eso lo hace a través de la glicólisis, formación de piruvato, y después va a dar como residuos lactato. Si el músculo estuviera en reposo, el músculo también es capaz de almacenar glucógeno, fíjense. O sea, para energía o para glucógeno, ¿no es cierto? El hígado es el principal órgano del metabolismo de la glucosa. Utiliza la glucosa para formación de energía a través del piruvato. Siempre que le llaman piruvato ya estamos hablando de glicólisis, ¿no? Para formación de energía. Habíamos dicho, si hay un buen aporte de glucosa, o sea, en otras palabras, si comemos más de lo que necesitamos, que casi siempre es así, entonces la insulina, ¿no? Fomenta la transformación de glucosa a glucógeno. Glucógenogénesis o glucogénesis. Génesis, ¿no? De formación. Entonces se forma glucógeno para almacenar para las épocas de ayuno, para las horas de ayuno, ¿no? Además, en el hígado la glucosa es utilizada, se transforma a la ribosa, ¿no? Esto, recuerden que es componente del ácido nucleico, ¿no es cierto? Entonces sirve también para la glucosa. Además, la glucosa también es capaz de transformarse a triglicéridos, ¿no? O sea, cuando tenemos exceso de glucosa, la utilizamos, la almacenamos como glucógeno, pero sigue habiendo en exceso, entonces el organismo, el sistema metabólico no desperdicia ni una pizca de energía, que es la glucosa. Entonces la transforma en triglicéridos. Recuerden que es un ácido graso más 3 moléculas de glicerol. El glicerol viene de glucosa.
Entonces, estos se almacenan acá, pero este no es lugar de almacenar estos triglicéridos. Entonces, ¿qué hace? Los envía, ¿no? Los manda con estos transportadores, ¿no? Que son las lipoproteínas, que nosotros las conocemos como colesterol, ¿no es cierto? Pero en realidad son lipoproteínas que están llevando grasas y triglicéridos. ¿Y a dónde lo llevan? A la célula adiposa, ¿no? La llevan a la célula adiposa y ahí la almacenan, ¿no? Es un almacén de energía la célula adiposa. Entonces, en la célula adiposa también puede ingresar directamente la glucosa, ¿no? Y se transforma en energía. Hay que recordar que hay dos tipos de adipocitos, los adipocitos blancos y pardos. Los pardos, la función que tienen es generar calor, y el calor obviamente está generado por energía, ¿eh? Piruvato, energía. Entonces, los pardos, que son en realidad un porcentaje pequeño, creo que 5% de toda la grasa que tenemos es grasa parda, se encarga de producir calor, ¿no? La temperatura corporal, necesita energía. Y el resto, los blancos, los adipocitos blancos, estos son los que almacenan, ¿no? La glucosa, ya sea del exceso que se consumió o ¿no? que es transportada por el hígado, y acá se almacena. Los adipocitos tienen una ventaja, digamos así, de ventaja entre comillas, que se pueden agrandar, ¿no? En cambio, las células hepáticas no se pueden agrandar, tienen un límite de capacidad, pero los adipocitos sí, y se duplican también. Por tanto, si tenemos un equilibrio alto de ingesta de energía, o sea, de comida en otras palabras, ¿no? Los adipocitos se van a multiplicar, se van a agrandar para almacenar la mayor cantidad de grasa posible. Y ahí es cuando engordamos, ¿no? Muy bien, entonces vayamos a la diabetes. La diabetes es en realidad una falla de la célula beta, una falla de la célula beta, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 1 que vamos a ver a continuación, la falla es que hay daño, o sea, que la célula beta se daña. Vamos a ver que la principal causa en la tipo 1 es la autoinmunidad, ¿no? Se daña, ¿no? O sea, no hay células beta. Obviamente, si no hay células beta, nada de lo que hemos dicho es posible, ¿no? Principalmente que la glucosa no entra a la célula, porque el GLUT no se puede traslocar, no puede migrar a la membrana. Por tanto, la glucosa no puede entrar a la célula. Por tanto, la glucosa se queda en la sangre. Por eso que la diabetes es la glucosa elevada en la sangre, ¿no? Pero en realidad, fíjense, hay varios pasos acá que se podrían alterar, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes tipo 2, que es la más común de las diabetes, ¿no? La falla está en dos partes. Primero, la falla está en este mecanismo, fíjense, no es en el receptor, es en el mecanismo postreceptor. A esto se llama resistencia a la insulina, o sea que quiere decir que hay insulina, ¿no? Pero acá falla este paso, ¿no? Y al fallar este paso, el GLUT no migra y la glucosa no puede ingresar, ¿no? Por tanto, la glucosa queda elevada en la sangre. Pero en la diabetes tipo 2 se ha visto que, además de esta falla, existe también una disminución en la secreción de insulina, no tanta como en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 probablemente hay cero de producción. Acá hay un porcentaje de producción. Se estima que cuando alguien debuta con diabetes, más o menos falla el 50% de la producción de insulina. Entonces, la diabetes tipo 2 falla en la producción, pero también falla en los mecanismos postreceptor. Esto se llama resistencia a la insulina. Sin embargo, puede haber otros tipos de diabetes, ¿no? Puede haber una falla acá en el GLUT, ¿no? En el GLUT. Puede haber una falla acá en el receptor, también hay fallas, pero son mucho más raras. Son generalmente alteraciones monogénicas. El gen que controla el receptor de la insulina falla. No se forma este gen, obviamente no funciona. Son diabetes también, pero mucho más raras. Vamos a ver después. Puede haber una falla también en el GLUT, ¿no? No funciona el GLUT, ¿no? Una falla genética. Recuerden que los genes controlan la expresión de todas estas moléculas, ¿no? Y si hay una falla genética acá, a pesar de que se secrete insulina, que todo esté bien acá, falla el GLUT, no va a haber ingreso de la glucosa a la sangre, va a causar diabetes. Son esos otros tipos de diabetes. Pero ya les voy presentando estas dos, que es la tipo 1 y la tipo 2, que son las más frecuentes. De hecho, acá está la clasificación de diabetes. Acá entramos a la clasificación de diabetes. A ver si puedo firmar. ¿No? Entonces, en la clasificación de diabetes tenemos esta clasificación que es actual, antes era más larga. Esta clasificación es muy antigua en realidad, ya tiene más de 10 años. ¿Ya? Y tenemos
acá, perdón. Voy a firmar, a ver si puedo firmar. Ahí está. Bueno. Voy a firmar tarde, pero no importa. Ya. Entrada con tardanza, no importa. Bueno, entonces, diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes, justo lo que habíamos dicho, ¿no? Y la diabetes gestacional, ¿no? La diabetes tipo 1, como hemos adelantado ya, es la destrucción de la célula beta, ¿no? Antes se llamaba, y pongo antes porque a veces se utiliza todavía el término y no debemos utilizarlo ya, se llamaba diabetes insulino dependiente. ¿Por qué? Porque al haber destrucción de la célula beta, acá, no hay, o sea, hay cero casi insulina, fíjense, ¿no? Entonces, este paciente, obviamente, para tratarse requiere insulina, no hay otra, requiere insulina, ¿no? En cambio, en la diabetes tipo 2 hay insulina y podemos hacer que el páncreas secrete un poco más de insulina, podemos acá mejorar estos pasos con fármacos, ¿no? Pero podemos usar medicación oral. En cambio, en la diabetes tipo 1, solo insulina. Pero hay que recordar que la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva, o sea, empieza con 50% de célula beta, pero con los años cada vez disminuye más. Por tanto, los diabéticos tipo 2 también pueden usar insulina, ¿no? Mire, antes se llamaba no insulino dependiente, pero este término justamente crea confusión, porque hay diabéticos tipo 2 que sí usan insulina, ¿no es cierto? Usan insulina. Entonces, antes pues los clasificaban, tenían dudas de dónde clasificarlos, acá arriba o acá arriba. Entonces, se clasifican desde el punto de vista etiopatogénico. El tipo 1, desde el inicio, no produce insulina. El tipo 2, hay una disminución en la producción, ¿no? Con el tiempo puede bajar, pero todavía al inicio produce un poco de insulina, ¿no? Por eso ahora se clasifica tipo 1 y tipo 2. Antes también la tipo 1 se llamaba diabetes juvenil o del niño, ¿no? Porque esta diabetes se presenta en esa edad, ¿no? En la niñez o en la juventud. Pero ahora se sabe que hay diabetes tipo 1 también en el adulto, ¿no? La del tipo 2 se llamaba antes diabetes del adulto porque se presentaba en personas mayores a partir de los 40, 45, pero ahora estamos viendo, como vamos a ver en la fisiopatología, cada vez diabetes en más jóvenes, ¿no? 30, 20, incluso niños, diabetes tipo 2. Entonces ya no es, la diabetes tipo 2 no es exclusiva del adulto, como la diabetes tipo 1 no es exclusiva de los niños, ¿no? Empecemos con la más, bueno, acá nuevamente, tipo 1, destrucción de la célula beta, completa ausencia de insulina. En la tipo 2, una disfunción de la célula beta, o sea, hay todavía función, pero está disminuida, no hay destrucción total, y hay un mecanismo que se llama la insulinoresistencia, que lo vamos a ver después. En la gestacional también hay los mismos. Mire, disfunción de la célula beta y resistencia durante el embarazo. Después lo explicamos. Muy bien, empecemos con estas, con las otras, que son las más raras, ¿no? Defectos de la célula, de la función de la célula beta, enfermedades pancreáticas. Bueno, lo vamos a ver uno por uno. Bueno, este es, perdón, solamente a ver, traten de agrandar. Acá yo también lo puedo agrandar, creo. ¿Eh? Fíjense, ¿no? Acá está la diabetes tipo 1, ¿no? Tipo 1, que son dos, autoinmune e idiopática. Les recuerdo, va a haber un seminario de diabetes tipo 1, ¿no? Porque es bien interesante la etiopatogenia de la diabetes tipo 1. En la tipo 2, que ya hemos comentado, y fíjense, en otros tipos de diabetes, ¿no? Tenemos defectos genéticos de la función de la célula beta, o sea, la célula beta falla en algo, ¿no? Hay defectos genéticos en la acción de la insulina, o sea, la célula beta produce insulina, pero hay una falla en la acción. Y hay una serie de otras enfermedades que tiene este diabetes. A ver, acá hay una clasificación, ¿no? También lo voy a agrandar, ¿no? Entonces, acá está la tipo 1, la tipo 2 y los otros. Vamos a empezar con los otros, que son los más difíciles. Defectos genéticos de la función, ¿no? Defectos genéticos de la función. Entonces,
son monogénicas para empezar. O sea, está alterado un gen, ¿no? Son de característica hereditaria, ¿no? Autosómica dominante, ¿no? La mayoría, ¿no? Y producen una serie de enfermedades que vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, la falla de este gen produce la diabetes tipo MODY, ¿eh? Acá hay varios tipos MODY, en realidad son varios MODY. Vamos a ver primero estas diabetes neonatales, o sea, uno nace, como son alteraciones genéticas, uno nace con esta alteración, ¿ya? Miren, estos son los genes que fallan. Acá está. Son genes que están vinculados a la síntesis de insulina, ¿ah? A la síntesis de insulina. Y fíjense, la mayor parte produce retardo de crecimiento intrauterino. Esta es una falla en el transportador perdón, en el transportador de potasio. Recuerden que se necesitaba que funcione, que se cierre los transportadores de potasio. Esta falla hace que nunca se cierre, ¿no? Y por tanto el niño nace con diabetes, ¿no? Son raras por si acaso, ¿no? Nace con retardo de crecimiento y diabetes, hiperglicemia. Esta otra falla, ¿no? Del receptor para ingreso de glucosa a la célula beta. Si no ingresa glucosa a la célula beta, obviamente, ¿no? No hay función, ¿no? De la insulina. No se produce insulina porque no se produce ninguno de los mecanismos que hemos dicho, ¿no? Y acá hay una serie de enfermedades, ¿no? De alteraciones que, bueno, yo no pongo en el examen, pero a veces los colegas les gusta alguno de estas, porque son sumamente raras, ¿no? Alteraciones genéticas, ¿no? Que producen insulina, ¿no? Para mencionarlas solamente. Yo tampoco las memorizo, así que no es necesario. Estas son las MODY, diabetes tipo MODY, las que hemos dicho. Hay varios tipos MODY, ¿no? De acuerdo al gen alterado, glucoquinasa, etc. Estos genes participan en la síntesis acá está la célula beta. Recuerden que la glucosa ingresa, ¿no es cierto? Entra glicólisis, ciclo de Krebs, formación de ATP, ¿no? Y este ATP es el que produce finalmente la apertura, el cierre de los canales de potasio, ¿no es cierto? Cierre del canal de potasio para que se abra el canal de calcio. Todo esto está mediado por enzimas, etcétera. Y este calcio, por ejemplo, actúa sobre el retículo endoplásmico de la célula beta, ¿no? Y acá esto está mediado por justamente estos genes, ¿no? Estos genes, que son los genes que justamente se alteran ¿no? Para producción de este tipo de diabetes. Las diabetes tipo MODY, ¿no? Diabetes monogénicas. Son raras, ¿ya? Digamos, de todas estas monogénicas, las más frecuentes son las MODY, ¿no? Las MODY se caracterizan por ser hereditarias, o sea, siempre se encuentra un familiar, el papá o la mamá con diabetes, ¿no? Es una característica de las de tipo MODY, ¿no? Siempre se debe encontrar un familiar. Algunas de estas tipo MODY dan alteraciones bastante severas, ¿no? Como esta, la MODY 3. Algunas son leves a moderadas, como la MODY 2, por ejemplo, ¿no? Leves, moderadas, ¿no? No progresan, son generalmente siempre permanentes, ¿no? Es difícil el diagnóstico porque se hace genéticamente y como no tenemos acceso a pruebas genéticas, ¿no? Solamente utilizamos esto, ¿no? La sospecha, o sea, si hay padres, ahora no tienen los factores típicos de la diabetes que vamos a ver, o sea, no tienen obesidad, ¿no? Entonces, sospechamos de estas diabetes tipo MODY, no son progresivas. Muy bien, pasamos a defectos genéticos de la acción de la insulina, o sea, acá falla el receptor. También son bastante raras, ¿no? Problemas de resistencia a la insulina por falla del receptor. Algunas enfermedades bastante raras, ¿no? Estas tres. Se considera que esta alteración la tiene solamente 1%, 1 a 2% de todos los diabéticos. Como falla el receptor, ¿no? No hay pérdida de las células beta, o sea, la célula beta está intacta, solo que al haber resistencia va a haber una hiperinsulinemia siempre. Perdón. Se manifiestan desde hiperglicemias leves hasta moderadas o severas, ¿no? Y bueno, tienen
También el diagnóstico es sumamente difícil, ¿no? Podemos sospechar, pero el diagnóstico se hace muy difícil. Luego están las enfermedades del páncreas. Cualquier enfermedad del páncreas puede causar diabetes, ¿no? Recuerden que estamos en otros tipos de diabetes. Una pancreatitis aguda, ¿no? Que como ustedes recuerdan está causado por una obstrucción de las vías biliares, ¿no? Y el páncreas se inflama, ¿no? Y eso causa que la célula beta no funcione, ¿no? Y al no funcionar causa hiperglicemia. Es una diabetes por pancreatitis. Generalmente se resuelve, o sea, pasa la pancreatitis y la glucosa se nivela, ¿no? Tumores, ¿no? Un tumor que invade el páncreas, obviamente, va a producir destrucción de células beta y va a producir diabetes por destrucción del páncreas por el cáncer, ¿no? Estamos en otros tipos de diabetes. Esta diabetes generalmente va a ser permanente, ¿no? La pancreatitis aguda puede pasar, pero las por tumores de páncreas no va a pasar, va a ser permanente. Obviamente estos se van a comportar como la diabetes tipo 1. No son diabetes tipo 1, pero se comportan como tales porque no hay producción de insulina. Hay que darles insulina a estos pacientes. A veces también, al tener cáncer o cualquier otra patología acá y que requiera operación, ya sea por pancreatitis o por cáncer, se opera el páncreas, ¿no? Una gran porción del páncreas y puede dejar como secuela diabetes. Diabetes por enfermedades del páncreas. Recuerden, estamos en otros tipos de diabetes. Habíamos dicho que existen hormonas que elevan la glucosa cuando nuestra glucosa comienza a bajar, ¿no es cierto? Dentro de ellas hemos dicho el glucagón, ¿no? Por tanto, hay tumores productores de glucagón que obviamente se encuentran en el páncreas y pueden producir diabetes, tumores de glucagón. Habíamos dicho que el cortisol también es capaz el cortisol también, ¿no? El cortisol eleva la glucosa. Entonces, tumores adrenales que producen cortisol también pueden producir diabetes, ¿no? O sea, la enfermedad de Cushing, por ejemplo. También las catecolaminas elevan la glucosa, por tanto, tumores de acá de la médula, se llaman feocromocitomas, también pueden producir diabetes, ¿no? Acá tienen un paciente con Cushing, ¿no? Ya sea por exceso de un tumor adrenal o un tumor hipofisiario inclusive, ¿no es cierto? Que causa aumento del cortisol. La hormona de crecimiento, habíamos dicho que también eleva la glucosa. Por tanto, los tumores que producen exceso de hormona de crecimiento, que da el cuadro clínico de acromegalia, ¿no? También pueden producir diabetes. Son diabetes por endocrinopatías. Y la lista incluso es un poquito más larga, ¿no? Pero estas son las más importantes. Otro factor que está dentro de diabetes, otros tipos de diabetes, son los fármacos, ¿no? Fármacos, medicamentos. Y de ellos, acá hay una lista a la derecha, ¿no? De ellos, los más comunes son estos, los glucocorticoides, porque además su uso es bastante extendido, ¿no? De hecho, ahora en la pandemia de COVID, ¿no es cierto?, se ha demostrado que el uso de dexametasona es favorable en la fase inflamatoria del COVID, ¿no? Pero como es un medicamento de acceso muy fácil, mucha gente apenas tiene síntomas de COVID ya se está poniendo glucocorticoides, dexametasona, etcétera, ¿no? Y de hecho vemos en el hospital cada vez pacientes que vienen con hiperglicemias, ¿no? Por dexametasona. También estos medicamentos son bastante utilizados por los chamanes, en las farmacias también se utiliza bastante. Doctor, deme algo para la inflamación de la garganta. Le ponen su dexametasona, ¿no? Y les alivia porque son potentes antiinflamatorios, ¿no? Yo he visto algunos pacientes, por ejemplo, que usan dexametasona o corticoides por acné, ¿no? El acné, y de forma crónica, y vienen con Cushing primero y pueden elevarse la glucosa también. Hay algunas enfermedades que requieren glucocorticoides, por ejemplo, la artritis reumatoidea. Los pacientes trasplantados también usan corticoides. Entonces, de estos, yo diría que el principal medicamento que puede producir diabetes, que sería diabetes, que recuerden que estamos en otros tipos de diabetes, ¿no? En este caso, por fármacos. Quiere decir que si yo retiro el fármaco, la diabetes cede, ¿no es cierto? Igual que acá, ¿no? Si tengo una diabetes por Cushing o por acromegalia,
Si yo le saco el tumor que está produciendo GH, le curo de la diabetes, ¿no es cierto? Igual acá en Cushing, ¿no es cierto? Acá igual. Entonces, estos otros tipos de diabetes tienen la ventaja también de que pueden ser curables. Y existe una miscelánea acá a la derecha que está dentro de la clasificación, que en otros es larga la lista de otros, como les dije, ¿no? Infecciones, formas infrecuentes de diabetes autoinmunes, ¿no? Y otros síndromes asociados a diabetes, ¿no? Una lista larga, ¿no? Muy bien, volvamos a nuestra clasificación. Entonces, hemos visto los otros tipos de diabetes, otros tipos, ¿no? Que son muchos, pero son raros, felizmente. De acá lo más frecuente será por corticoides, ¿no? O sea, si tiene un paciente con hiperglicemia, ¿no? No hay que, bueno, y hay que primero confirmar que tiene diabetes, entonces puede estar acá, acá, acá o acá, ¿no? Siempre hay que preguntar si usa medicación, ¿no? Muy bien. La tipo 1 va a haber un seminario, ¿no? Vamos a profundizar en el seminario, pero solamente quiero decirles que hay tipo 1A y 1B. La tipo 1, como ya les dije, destrucción de células beta. No hay células beta. Acá hay una foto donde hay células beta y acá ya las células beta ha habido apoptosis. No hay células beta, ¿no? Diabetes tipo 1. La 1A es autoinmune. Quiere decir que esta destrucción de células betas se ha hecho por autoinmunidad. ¿Qué quiere decir la autoinmunidad? Que se generan células en el sistema inmunológico que tienen una falla y se equivocan y creen que la célula beta es un elemento a destruir, ¿no? Creen que es un virus, una bacteria. Y la destruyen, la anulan, ¿no? Eso es una enfermedad autoinmune. Hay muchas enfermedades autoinmunes que tienen este mismo mecanismo. El sistema inmune no reconoce alguna célula y la destruye. Hay varias de estas enfermedades. Por ejemplo, la artritis reumatoidea. Las células inmunológicas no reconocen el cartílago normal y lo destruyen. El vitíligo. No reconocen a los melanocitos y los destruyen. ¿Qué más? El lupus. No reconocen el tejido conectivo y lo atacan, lo afectan. Y así, la tiroides, el hipotiroidismo por Hashimoto, no reconocen a las células tiroideas y las destruyen. Hay muchas enfermedades. Se asocian también a otras enfermedades autoinmunes, porque si un paciente tiene una autoinmune, puede tener otras autoinmunes. La historia natural de la diabetes tipo 1 es rápida. Esto ocurre en meses. Acá tienen la célula beta, la cantidad 100% de célula beta, ¿no? Y hay genes, ¿no? Genes que controlan el sistema de histocompatibilidad o el antígeno de histocompatibilidad, ¿no? Que controla la inmunidad, ya están alteradas. Entonces, este paciente ya al nacer tiene una predisposición genética, pero todavía sus células beta están intactas, ¿no? Se ha visto que hay un evento que desencadena esta alteración, o sea, hay predisposición genética, pero el paciente todavía no tiene destrucción, existe un evento, hay varios candidatos, esto se va a conversar en el seminario. Se ha postulado virus, ¿no? Algunos virus, se ha postulado el estrés también, ¿no? Vamos a hablar de esto, a ahondar en el seminario. Entonces, cuando ocurre esto, que ocurre en la niñez, ¿no? Recuerden que la tipo 1 era la diabetes del niño, puede ocurrir en el adulto también, por si acaso. Entonces, esto genera una insulinitis, o sea, una inflamación de la célula beta, ¿no? Comienzan a circular anticuerpos. ¿Qué anticuerpos circulan? Que se generan estos, el GAT65, el ICA, ¿no? Y estos van a generar destrucción, insulinitis, y la masa de células beta, fíjense, comienza a caer rápidamente, ¿no? Se altera una disglicemia inicial, ¿no? Y luego ya se genera, cuando se pierde más o menos el 90% de células beta, o sea, queda como remanente 10%, ya acá el paciente desencadena diabetes. Generalmente niños, ¿no? Acá está la célula beta, se afecta, factores genéticos predisponentes que desencadenan una reacción inmunológica, ¿no? Y parece que está mediado por algunos virus, el enterovirus dentro de ellos, ¿no? Esta diabetes tipo 1 tiene predisposición en algunas razas más que en otras. ¿Ah? Fíjense, acá en cuanto más oscuro esté, más prevalencia de diabetes tipo 1 tiene.
Estos son los nuevos casos de diabetes por 100.000 habitantes, ¿no? En el año 2011. Y ya nos demuestra que hay países, sobre todo estos países nórdicos, ¿no? De los vikingos, ¿no? Y acá en Inglaterra, donde la prevalencia es mucho mayor. Más de 24 casos, ¿no? Por 100.000 niños de 0 a 14 años, ¿no? En este año, ¿no? Acá, fíjense, nosotros, ¿no? Tenemos una bajísima prevalencia. Ya el doctor Seclen, hace un tiempo, que es un endocrinólogo, hizo un estudio de los genes y se ha visto que los genes relacionados a esta diabetes son muy escasos en nuestro país. Sin embargo, tenemos pacientes. Actualmente tenemos, pues, en el seguro como 20 pacientes con diabetes tipo 1, pero son 20. Diabetes tipo 2 tenemos miles, ¿no? Como 2.000, ¿no? Esto nos demuestra que hay factores genéticos asociados a esta diabetes tipo 1, ¿no? Vamos a ahondar más en el seminario. Diabetes tipo 2. Tipo 2. Les pedí a una tarea que hagan, que pongan a ver, respondan por favor. ¿Qué dato han encontrado? La prevalencia mundial primero. Pongan en el chat, de paso que despiertan. Pongan en el chat, por favor, la prevalencia de diabetes que han encontrado. Esto de paso marca su asistencia, para saber si están ahí. Prevalencia de diabetes en el mundo. Bueno, este es en el año 2010. ¿Y de dónde sacaron esta información? Acá está, prevalencia de diabetes del año 20 a 79. Pongan, por favor, de dónde sacaron la información. OMS, ¿de dónde? Este es de la Federación Internacional de Diabetes, ¿no? Al año 2010, mire, es diferente en los diferentes países. Va en general entre 4 y 12%. O sea, si promedio mundial está bien 7, 8%, ¿no? 4, 8%. Incluso hay países que tienen más del 12%. Hay diferencias. Este es un dato por países. Perú, más o menos. A ver, ¿ustedes cuándo encontraron en Perú? Pongan, por favor, en el chat. De paso despiertan. A ver. En Perú. En Perú. Ponen al lado el autor. ¿Ya? En Perú solo pone el autor. INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ese es INEN. INEN. No, en el Perú está más bajo. ALAT 5.6. Sí, está más bajo en Perú. Más o menos según este cuadro estaríamos en 5 a 7%. 5 a 7%, ¿no? Pero fíjense, hay países que tienen más del 12%. Arabia, ¿no? Hay países que tienen 9 a 12%. Estados Unidos, México, Canadá, ¿no? Entonces, pero es bastante ya, de hecho, tener casi 7% de la población, ¿no? De 100 personas, 7. O sea, de ustedes que son 50, diríamos 4 van a ser diabetes, ¿no? Ya hicieron, de 20 a 79 años. Es bastante, ¿no? Es una población bastante elevada. Pero fíjense, esta es la proyección al año 2030, proyección, ¿no? También se suben todos, ¿no? En Estados Unidos más del 12%. En Perú se prevé un aumento de lo que era 6%, 5 a 7%, se prevé que aumente 7 a 9%. Y en realidad se ve que en todos los países, ¿no? Esta es una comparación del año 2013, ¿no? Esta es cantidad de millones de pacientes con diabetes, ¿no? Y esta es la proyección al 2035. Dicho sea de paso que cada cierto tiempo se hacen proyecciones, ¿no? Yo desde que hace 10 años que soy endocrinólogo, ¿no? He visto proyecciones. Nunca han acertado. Siempre ha sido más de lo que proyectaba. Fíjense, más de lo que proyectaba. Acá se prevé un incremento del 55% en estos 20 años, ¿no? Y acá están los países que más se va a incrementar. Esto me parece que es en Asia. En Asia es donde se va a incrementar más, ¿no? Los chinos, ¿no? En Latinoamérica también se estima un incremento, ¿no? Acá
Bueno, en todo el mundo se está incrementando la diabetes, la cantidad de diabéticos que va a haber, ¿no? ¿Y por qué se estará incrementando, ¿no? Bueno, eso vamos a discutirlo cuando veamos la fisiopatología, ¿ya? ¿Por qué se está incrementando? De hecho, les voy a dejar un par de preguntitas, ¿ya? Solamente vamos a hacer la introducción de la fisiopatología, ¿ya? ¿Por qué se produce diabetes? Son dos mecanismos, ya lo hemos dicho. Uno es la resistencia a la insulina, ¿no? También se llama disminución de la sensibilidad a la insulina, que es lo mismo, ¿no es cierto? Esta resistencia a la insulina va a provocar exceso de insulina, ¿no? Porque como hay resistencia, se quiere decir que las células no hacen caso a la insulina y por tanto la célula beta produce más insulina, ¿no? Aumento de la secreción de insulina. Entonces, este es un mecanismo, pero el segundo mecanismo es ¿no? Que también debe haber una falla en la célula beta. O sea, la célula beta tiene que bajar la producción, ¿no? Primero existe hiperinsulinemia y después existe falla de la célula beta. Es otra vez las células, ya sea hepáticas, adiposas. Recuerden que habíamos dicho que la insulina se liga a este receptor de insulina. Acá hay una cascada de mecanismos que les mencioné. Esto permite la migración, ¿no? De los GLUT a la membrana y la glucosa. Esta es la fisiología normal, ¿no es cierto? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Estos mecanismos post-receptor se alteran, ¿no? Se ha visto que se alteran básicamente por obesidad. La obesidad genera estas alteraciones, ¿no? Y no va a haber una traslocación de los GLUT a la membrana. Por tanto, la glucosa, ¿no? No entra a la célula, pero entra a la célula beta, ¿cierto? Y esto genera a más glucosa, más insulina. Por tanto, se genera más insulina, ¿no? Y este exceso de insulina logra sobrepasar esta alteración que había, ¿no? Y el GLUT logra migrar a la membrana y la glucosa logra ingresar, pero a expensas de hiperinsulinemia. Todo esto que hemos explicado se llama resistencia a la insulina. Esto, resistencia a la insulina. Pero como hemos visto, va a haber hiperinsulinemia. ¿Qué pacientes tienen esto? Es fácil identificarlos. Obesidad de tipo abdominal. Estos pacientes, de hecho, casi todos los pacientes con resistencia a la insulina, todos los pacientes con obesidad desarrollan algún grado de resistencia a la insulina. Y se nota inclusive en la piel. El exceso de insulina se nota, hay un signo clínico que se llama la acantosis nigricans, que se presenta en el cuello, en las axilas y en otros pliegues, pliegue inguinal también, ¿no? Se ve frecuentemente en las personas obesas, que de hecho tiene, si ves esto, ya este paciente tiene resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, ¿no? Que es un factor fisiopatológico para diabetes. Pero, como les repito, que el paciente solo haga, perdonen, si hace solo esto, no hace diabetes. ¿Por qué? Porque tiene exceso de insulina, no hace diabetes. Tiene que haber este otro factor, ¿no? Que altere la secreción de insulina. ¿Por qué está creciendo la diabetes en el mundo? Porque está creciendo la obesidad, ¿no? Este factor de obesidad, de resistencia a la insulina, está creciendo. Entonces, fíjense acá en este cuadro, ¿no? Este es el promedio de índice de masa corporal, ¿no? Cómo está aumentando, ¿no? El promedio de peso no es índice de masa. Aumenta el peso en la población, aumenta la diabetes, ¿no? Entonces, tiene una relación. De hecho, hay varios estudios. Este es un estudio hecho hace mucho tiempo, ¿no? Donde se demuestra que a mayor peso, más probabilidades de diabetes, ¿no? Y es por la resistencia a la insulina. Muy bien. Ahí nos quedamos, ¿ya? La asistencia la voy a marcar con las respuestas que han dado, ¿no? Porque se supone que los que han estado presentes, ¿no? Han contestado. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Hasta esta primera parte de diabetes. Sí, justo estamos en la lámina 50, ¿ya? Doctor, buenos días. Disculpe, ¿la hiperinsulinemia tiene alguna manifestación de forma temprana? No, clínica no. ¿No? Cuando la hiperinsulinemia se hace más, por más tiempo,
provoca estas alteraciones que les he mostrado, ¿no? Acantosis nigricans. Es casi la única. De hecho, si un paciente tiene obesidad abdominal, yo diría que está haciendo hiperinsulinemia. Podría considerarse un signo clínico, ¿no? Pero de todas maneras hay que medirle la insulina. Hay pruebas para medir resistencia a la insulina. De hecho, me van a buscar como tareita, la siguiente tarea es cómo evalúo la resistencia a la insulina. O sea, cómo digo que un paciente tiene resistencia a la insulina. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Aló, doctor. Una consulta acerca de lo que es la diabetes emocional. ¿No está dentro de otros tipos de diabetes? Ya, buena. A ver, ¿qué han contestado? Pongan por favor en el chat. Me estaba olvidando de esa pregunta que es la más importante. ¿Qué decía? La pregunta decía, ¿qué es la diabetes emotiva, creo? Ya, entonces, ustedes han visto dentro de toda la clasificación que hemos visto, ¿han visto diabetes emotiva? A ver, contestar sí o no. Por favor, contesten. De paso, registro su asistencia. No, ¿no es cierto? Entonces, esto yo lo he puesto adrede porque la gente habla mucho de la diabetes emotiva, muchísimo, ¿no? Yo en la práctica diaria escucho a los pacientes decir, doctor, me ha dado la diabetes, pero me dice que me ha dado la diabetes emotiva. A veces eso es refrendado por los médicos, ¿no? Le sube la glucosa y le dice, no, seguro has renegado, ¿no? Y en ninguna parte, como han visto, está la diabetes emotiva. O sea, la diabetes emotiva no existe, jóvenes, ¿ya? No existe, no hay clasificación, no existe. Es un invento que se ha inventado, creo que solo en Perú, porque en otros países no, también he visto, ¿no? Pero no existe la diabetes emotiva. Entonces, no me vengan con diabetes emotiva. Ya, esa era una pregunta trampa, porque no existe, no hay ninguna parte está, o sea, no hay ningún mecanismo fisiopatológico que explique que el estrés por sí mismo te sube la glucosa, ¿no? O las emociones en este caso. El estrés podríamos decir que sí, por ejemplo, un paciente se hospitaliza, ¿no? Secreta un poco más de cortisol y podría subir la glucosa, pero estamos hablando de un estrés orgánico, ¿no es cierto? El paciente sufre un infarto, una neumonía, un DCB, ¿no? Estamos hablando de un estrés orgánico y le sube, obviamente, solamente por el momento que tiene el estrés. Entonces, no sería diabetes, ¿no? Y se ha visto que sube en realidad poquísimo. Entonces, este concepto de diabetes emotiva es un concepto equivocado de la población, ¿no? Que hay que aclararles, porque el hecho está en que la gente, si cree que tiene diabetes emotiva, cree que solo se le sube la glucosa cuando reniega, cuando tiene problemas. Y no es así, ¿no? Eso hace que los pacientes no se traten, ¿no? Dice, como estoy tranquilo, nadie me hace renegar, no me trato la diabetes, porque diabetes es emotiva. Entonces, eso es un concepto equivocado. Y da a complicaciones, porque la gente cree que es emotiva y no se trata, no toma pastillas, dice, a mí solo me sube cuando reniego, dices, ¿no? Lo cual es un concepto equivocado, que hay que aclararle a los pacientes. La diabetes, como vamos a ver, tiene factores, básicamente falla la célula beta, ¿no? Entonces hay una falla que lamentablemente es permanente, aunque hay datos que se puede recuperar, vamos a ver en la próxima clase, ¿no? La célula beta se podría recuperar, de hecho sí. A ver, puede poner las preguntas por el chat también, ¿ya? Porque a veces... Acá Milagros pregunta, ¿una persona con diabetes tendrá niveles de glucosa más elevados en sangre debido a su enfermedad, causando los efectos negativos sobre el cuerpo? Claro, claro, muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien, dejamos preguntas para la próxima clase que terminamos, ¿ya? Ok. Muy bien, el viernes entonces. ¿No? Otra cosa que quería decirles, me olvidaba. Vamos a... han recomendado que los delegados sean elegidos por todos los alumnos. Dice que hay delegados que se agarran el curso, que no quieren soltar y que lo hacen para beneficio. Eso han dicho, no creo yo, pero bueno. Entonces, yo quisiera saber si a la delegada, si tiene el espaldarazo del Congreso
O sea, si todos están de acuerdo que sea delegada, si la han elegido, si tienen alguna observación de la delegada, o sea, de su elección me refiero, ¿ya? Me la hacen saber, por favor. Si no hay ninguna, me pueden mandar al WhatsApp o si no o acá mismo ahorita se mandan mensajes directos, pues, ¿no es cierto? Hay forma de mandar mensaje no a todos, sino solo a mí. Entonces, si alguien dice que no está bueno, tendría que ser la mayoría, porque la mayoría elige al delegado. Entonces, si el delegado no sea autoproclamado, no sé, es un dictador, es una dictadora, no sé, entonces me lo hacen saber, ¿no? La idea es siempre que el delegado los represente, porque la mayor parte, sí, pongan por favor que estamos de acuerdo, todo eso, ¿no? Porque la mayor parte de problemas que se van a resolver se hacen a través del delegado. O sea, ustedes piden, digamos, no sé, reclamos de una pregunta, lo hacen a través del delegado. El delegado me transmite a mí, porque yo no puedo estar contestando a veces a los 50, pues, ¿no? Entonces, por eso que el delegado recoge todos sus reclamos, dice, no, el doctor no se le entiende en clase, ¿no? Entonces, la delegada dice, doctor, mis alumnos, mis compañeros dicen que no se entiende, ¿no? O que está muy rápido, que está muy corto, que está, no sé, a cualquier reclamo a través del delegado. Entonces, por eso es importante el delegado de clase, ¿no? Porque transmite todos los problemas que tenga. Dice, doctor, tal alumno tiene problemas, no sé, familiares, ¿no? Se ha embarazado, tiene hijos, ¿no? Entonces no va a poder asistir a semestres, no va a poder asistir a clases, no sé. Los delegados pues están para transmitir todo lo de los alumnos al docente, ¿no? Es el nexo de comunicación. Entonces, si hubiera alguna discordancia, me hacen saber ahí es ahora, porque el delegado obviamente se elige al inicio, no se elige a media clase. Ya. Entonces, veo que no hay nadie que se manifieste en contra, así que se le acepta como delegado. ¿Ok? Tienes pocos votos, pero a ver, espérate. Ya, estamos de acuerdo. Creo que tus amigas nomás han votado.